Es, bueno, bárbaro, no podés ir al mercado de crédito, tenés déficit, Sí. hoy gastás más de lo que ingresa en el país. ¿Cómo vas a hacer para financiarlo? Si no podés pedir prestado, ¿de qué manera vas a financiar eso? ¿Vendiendo reservas? ¿Cuántas te quedan? ¿Emitiendo dinero? Ojo con la inflación. ¿Usando el tipo de cambio? Son todas cosas que Argentina viene haciendo. Y el default, y termino ahora, perdón que haya sido muy extenso en la respuesta, termino diciendo además que Argentina vivió en default mucho tiempo. De hecho, el último canje fue en el 2010. Con lo cual el default en sí mismo es todo un tema, es complicado, pero no, en el día a día no te va a cambiar ni la vida a vos y a mí. De hecho, con los fondos buitres, esto que se está discutiendo, está en default desde el 2000. Claro, hace 10 años, ¿no?, que está en juicio. Ahora, desde ya es evidente que el default no le conviene a nadie, naturalmente, ni al gobierno, ni a los que quieren ni cobrar, a los holdouts, que tienen además una sentencia favorable, de modo que no sería el mejor escenario para ellos tampoco, y a los que tienen la deuda reestructurada, tanto los que entraron en canje 2005 y 2010. De todos modos, lo que te pregunto es, de acá al 30 de julio, ¿qué puede pasar? Teniendo en cuenta que las posiciones han marcado con tanta vehemencia cuál es la postura que cada uno tiene, que parece irreductible hasta el momento, ¿no? Argentina creo que ya no va a cambiar, no va a cambiar su política de negociación por un tema bastante importante. Si paga y tiene la sentencia, después es probable que vengan los otros holdouts y ahí vas a tener que pagar, ¿no? Eso es aparte, la cláusula Rufo es si paga o hace un acuerdo voluntario, pero si paga cash, cumplo la sentencia y pago, ¿sí?, que sería quizás el camino más fácil, no es voluntario, no hice ningún arreglo, pagué la sentencia, van a venir otros 11.000 millones de dólares que también forman parte de los holdouts. Y eso ya, ese número, es muy importante con las reservas que tiene hoy la Argentina. Con lo cual, pagar no es solo voluntad, tengo la plata en la caja para hacerlo. Si hago un acuerdo con los bonistas y le digo, bueno, te doy un bono un año porque ahora no puedo, porque no quiero usar las reservas, por lo que fuera, bueno, ahí sí corres el riesgo de la cláusula Rufo porque haces un acuerdo voluntario, le estás ofreciendo una forma de pago. Al estar ante esa situación, creo que la política que tomó la Argentina, por lo que escucho del oficialismo, es decir, listo, te traslado el problema a vos. Y la esperanza que te queda en la reunión de mañana es que tomen una medida de dejarnos pagar, es una esperanza, es una expresión de deseo. No creo que suceda, pero bueno, uno también vive de esa esperanza, que te digan, bueno, como esto es un problema para Estados Unidos también, porque finalmente estoy embargando la propiedad privada no de la Argentina en este caso, sino de un montón de otros bonistas, que ante esa situación es más fácil dejar pagar a la Argentina. Entonces, que lleguen a eso, nos den una mano, etcétera. No porque nos quieran ayudar a nosotros, sino porque les conviene a ellos también para cobrar. Es una esperanza, no creo que suceda. Sí, a ver, la posición de la Argentina es pedirle al juez Grisa que reponga la cautelar o el state, que ya dijo que no. Él dijo que no hace falta tampoco, si Argentina le puede poner una situación donde dice, te dejo pagar esto, el cupón del discount, el del 30 de julio, y después sigan negociando. ¿Y existe la posibilidad que algunos economistas barajaban de que entre un tercer actor, digamos, en todo esto, que un grupo de bancos, por ejemplo, compre el juicio? Hay una idea, se viene barajando, ya no hay tiempo, que es decir, bueno, yo compro el juicio, los buitres cobran y después se arreglan con Argentina después del 2015. La pregunta es si hay algún estudio de abogado, que eso es siempre lo que sostiene Argentina, que te firma que eso no activa la cláusula Rufo. El problema no es ahora, porque es legal. Ojalá fuese económico el problema, o fuese financiero. Ya es técnico, es absolutamente un tema legal, técnico, y siempre va a aparecer quizás un abogado con un juez que diga, eso fue un acuerdo voluntario, finalmente nos están engañando, y nunca sabés si resolviste el problema. Pero puede saltar dentro de 2, 3, 4 años también. Sí, da la sensación de que el gobierno argentino, más allá de buscar una salida técnico-jurídica, ha resuelto buscar una salida política. Y tan mal parece que no la ha ido a la luz de las últimas encuestas que se han publicado respecto de la opinión pública en relación con el tema de los fondos buitre, ¿no? Políticamente. Pero no sé si económicamente, porque el costo es, repito, si vos no entran financiamiento de afuera para financiar el déficit, Débora, ponete en primera persona. Si vos gastás más de lo que te ingresa, ¿cómo haces para financiar eso? Si no tenés quien te preste. O aumentás tus ingresos trabajando mucho más, con lo cual generas... Argentina quiere decir que no puede manejar el mínimo no imponible, va a estar restringido. Sí, más cepo. Muchas más cosas que te pones a la población, hoy políticamente a favor por lo que decís, pero en el corto plazo en contra por la recesión, precisamente porque tenés que financiar o subiendo la tasa de interés
interés, o devaluando, o bajando el gasto, o subiendo impuestos. Todas esas medidas son más antipopulares. Ahora, para ir ya más a lo que tiene que ver con la economía de todos los días, cómo nos afecta a cada uno de nosotros esta situación de la cual estamos conversando. Vos recién decías, bueno, más allá de lo que suceda con el acuerdo o no, hay un correlato inmediato en lo que es la economía real, ¿no? La intención del gobierno antes del fallo del juez Griesa evidentemente era esta, tener acceso nuevamente a los mercados de crédito o de financiamiento internacional, y por eso Club de París, por eso CIADI, por eso Repsol, INDEC, etcétera. Esa era la expectativa realmente. Eso quedó absolutamente de lado porque ya se sabe, es imposible en este contexto. ¿Qué significa eso para la economía de todos los días? Estoy pensando en el tema del dólar, que es un tema que preocupa mucho a la gente, el tema de las tasas de interés. No sé si preguntarte por la inflación, porque también hay un escenario muy recesivo, ¿no? Bueno, en estas últimas semanas de lo que más se ha hablado de la industria automotriz, de las suspensiones, de las reducciones de la jornada laboral. A ver, un resumen de eso que planteabas y muy bien planteado. Cuando vos tomás una buena decisión en la vida, generalmente el tiempo después te ayuda y potencia tu buena decisión. Cuando tomás malas decisiones, el paso del tiempo no te conviene, potencia el error. Y voy a esto. Todas esas medidas que vos decías, ¿qué hizo Argentina para frenar un poco la inflación y para frenar en algún momento la escalada del dólar al principio de año? Subió la tasa de interés. Si yo tengo una tasa de interés que hoy está estable en el 25% anual, vos harías una inversión diciendo, mira, si la dejo en el banco me pagan 25 anual. ¿Qué le vas a exigir a cualquier inversión para ganarle a eso? Y una empresa que se tiene que financiar, el costo es 25% anual. Con lo cual, le pone un piso a esa inflación. Está manejada, está más estable, ya no es la de principio de año, pero sigue siendo alta. En un escenario encima donde tenemos menos recursos los habitantes del país, porque es por primera vez en mucho tiempo baja el salario real. Yo me acuerdo incluso que antes del fallo del juez Griesa, la discusión que había en el Banco Central era si bajar la tasa de interés, y muchos economistas decían, bueno, ojo, porque van a atentar contra lo que el gobierno también quiere controlar, que es el precio del dólar, ¿no? Ejemplo, pero insisto con lo mismo, y perdón, yo ya sé que usé este ejemplo una vez, pero no encuentro uno mejor. Cuando vos vas al médico y te duele algo, para vos es horrible porque te duele, pero para el médico es buenísimo porque sabe lo que vos tenés y en base a eso te puede diagnosticar. El dólar, la tasa de interés, la inflación en economía es solo el dolor. La enfermedad no es esa, es cómo se manifiesta a través de ese tema y es cómo financiás vos si gastás más de lo que te ingresa. Punto. Es histórico en la Argentina, histórico en todos los países. Pasó en Estados Unidos, pasó en Grecia. Gasto más de lo que me ingresa. Antes, ¿lo puedo financiar con deuda? Buenísimo. Es tirarlo para adelante, no es resolverlo. No lo puedo resolver con deuda y tengo dos caminos. O sea, potencio los ahorros que tengo, o sea, eso es devaluación. Uso mis ahorros, que eso es usar las reservas. Trato de bajar gastos, que en este momento es peligroso, porque en una época recesiva es difícil hacer un ajuste. Los ajustes son más complicados porque la población está mucho más sensible a eso. No, además iría en contra, digamos, la base de sustentación política del kirchnerismo, ¿no? Iría contra su propia matriz ideológica, digamos, ¿no? Pero muchas veces en economía no hay tanta ideología. A veces haces las cosas porque no te queda otra. Es como que el médico te enseñe. Me estoy bajando, pero no a propósito, sino que se está bajando la silla. Pero bueno, sí, hay una silla de esas de las que se bajan, creo que están atentando contra tu carrera. Pero voy a lo mismo lo que te quería decir. Quizás yo sé que lo mejor hoy a la noche es comer pescado, pero llego a mi casa y en la heladera tengo una hamburguesa o una salchicha. Pero bueno, lo mejor es comer pescado, pero tengo esas dos opciones. No es que tenés todas las opciones. Muchas veces uno no hace lo que te conviene, haces lo que podés con lo que tenés. Y yo creo que en esa situación nos estamos encontrando. Es como que vas tapando parches. Yo también pensaba si este escenario que vos describías, más allá de lo que suceda en la reunión en Nueva York, ¿no? Que es un escenario en donde ya es evidente que el gobierno no va a acceder a lo que quería, que es el financiamiento del crédito internacional, un escenario recesivo, de eventualmente, no sé, ahora me vas a contestar porque lo deslizaste, pero no fuiste todavía concreto respecto a si hay una posibilidad de devaluación. ¿Ves un escenario además de mayor conflictividad social, teniendo en cuenta además que se acerca un año electoral, ¿no? Sin duda, y lo vemos. O sea, por eso te decía, cuando vos me preguntabas el default, no es un tema de bonos y de acciones, porque de hecho se comportaron bastante bien, incluso hoy, incluso ayer. Igual para aclarar, antes de ir a esta pregunta, a esta respuesta se me ocurre, no es el default de 2001, no es el default de Rodríguez Sá, digo, para alejar también los fantasmas que pueda haber respecto a este tema. A ver, en el 2001
Argentina tenía 5 puntos de déficit con respecto al PBI. De los 5 puntos que tenía, 4 correspondían a lo que pagabas de intereses de la deuda. Megacanje, blindaje, etc. Cuando Argentina produce el default, nos agarra a todos porque termina agarrando los bancos, los dueños de esos bonos eran los bancos y fue la catástrofe que vivimos. Pero el propio default en el tiempo se convirtió en algo que te ayudó. ¿Por qué? Porque ya al 4 puntos del déficit, al no pagar la deuda, se me cayeron. Y con la devaluación y demás, Argentina arrancó. Hoy, de los 5 puntos de déficit que también tenés con respecto al PBI, solo 1 es por deuda. Los otros 4 es de la economía corriente, del gasto corriente. Es decir, ese escenario no es ni por asomo equiparable, no hay ni posibilidad de corralito, ni de corrida, ni... Y por eso tampoco te sirve el default hoy. Por más que no pagues, no es el problema real. Insisto con lo mismo. Y perdón ser reiterativo, pero la pregunta es, ¿cómo vas a financiar entonces si gastás más? Y no solo te pongas en la piel de Argentina, en cada provincia. Bueno, esa pregunta que vos venís haciendo desde que comenzamos la charla tiene una respuesta posible, que es el tema del dólar, ¿no? Que es un tema de preocupación en la Argentina. Vos ves, bueno, de hecho hoy subió el Blue, ¿no? ¿Ves o una ampliación de la brecha o alguna decisión del gobierno en relación con el dólar oficial? A ver, el ejemplo que te podría poner práctico en esto, siempre lo hago con un vaso con agua, pero si yo agarro tu tablet, ahí, ¿no? No importa, no por el vaso. ¿Querés? Estamos accidentados en sí. Pero déjame jugar con este ejemplo. ¿Cuánto pesa este vaso con agua, Débora? No tengo idea, algunos gramos, Vamos a hacer qué sé yo. 350 gramos, ¿sabes que no? Pesa el tiempo que yo lo tenga extendido en la mano. Si yo lo tengo 10 minutos, pesa 350 gramos. Si lo tengo un día, me voy a morir se me va a caer el brazo por el peso de este vaso, y si lo tengo 10 días es un problemón. Insisto con el tiempo. El problema, un desajuste, vos lo podés vivir de corto plazo. El tema es mantener mucho tiempo esta variable. Si vos tenés desde el principio de año una inflación anual proyectada, ahora proyectada la oficial, 30% anual, una tasa de interés que está al 30% anual, la devaluación va a ser del 30% anual. Repito, el resto de las variables es como que te va limpiando. La propia suba de tasa de interés y la propia inflación va dejando barato un dólar que hace 3 meses era carísimo. Pero lo notás cuando viajás. Un dólar de 8.10 el oficial, 8.20 el oficial, te tienta a viajar, porque los países limítrofes te parecen baratos. Ahora, un dólar de 12.70 te parece caro. Argentina, cualquier lugar del mundo te parece carísimo. Obviamente va a encontrar el equilibrio en algún punto. No está ni en un extremo ni en otro. Pero lo cierto es que el dólar tarde o temprano va a tener que acompañar, porque tenemos X cantidad de reservas, son los ahorros que tenemos. ¿Cómo los hago más fuerte con los gastos en pesos que tengo? Y generalmente es devaluando el oficial. Cuando decís tarde o temprano, ¿imaginás un escenario abrupto o no? Controlado. Hoy Argentina, a ver, económicamente nada que ver con otro escenario de crisis como el 2001 u otras crisis de la Argentina. Esta no nos encuentra endeudados. No solo la Argentina no está endeudada, los argentinos no están endeudados. Para lo único que nos prestaron plata en los últimos tiempos es para cambiar un plasma, para comprar una heladera. Y eso con cuponcitos de tarjeta de crédito. Con lo cual no es como el 2001, donde había créditos hipotecarios, yo te debía a vos le debías a él le debía al otro, donde uno no pagaba, había un efecto dominó terrible. Hoy la situación está mucho más sana. Hace falta inyección de confianza, inyección de dinero, y yo creo que esa solución es política, no es necesariamente económica. Bueno, a propósito de esto, del tema político, ¿no? O de la solución política o del correlato político, vamos a escuchar lo que decía hoy la presidenta Cristina Kirchner, y también te quiero preguntar por el rol de la oposición, ¿no? Porque varios dirigentes también hablaron en este mismo sentido. Lo escuchamos. La Argentina no va a estar en default. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla, esencial, elemental, tan obvia que no tendría que decirla. Pero ¿saben por qué no vamos a estar en default? Porque en default entran los que no pagan, y Argentina pagó. Así que van a tener que inventar un nombre nuevo, van a tener que encontrar un nuevo término que refleje que un deudor pagó y alguien bloqueó y no deja de llegar ese dinero que es de terceros a esos terceros que son los tenedores del canje del 2005 y del 2010 que entraron de buena fe. Que esta presidenta no va a firmar nada que comprometa el futuro de las generaciones de Argentina, como hicieron otros que firmaron cualquier cosa y después tuvimos que venir nosotros a hacernos cargo.
Yo lo que le pido a los argentinos es mucha unidad nacional. No nos podemos dejar arrebatar el presente y mucho menos el futuro. Vamos a estar dispuestos, como siempre lo he dicho, a honrar las deudas con el 100% de nuestros acreedores en forma equitativa, justa, legal y sustentable para poder seguir adelante con esta Argentina de crecimiento y de progreso. Bien, ahí la presidenta nos imponía una discusión que me parece que se vendrá, que es la discusión semántica, ¿no? Pocos antecedentes hay en el mundo, me parece, pero va a haber que instaurar una terminología para lo que pase después del 30 de julio, ¿no? Porque para el gobierno no es default, es discutible, naturalmente es así, pero bueno, eso será... También durante 2 años, 3 años, ni siquiera estaba en el Ministerio de Economía registrada como deuda, no era deuda, no la reconocías como tal. Lo otro que plantea, ¿no? Cuando dice... llamo la unidad en estas circunstancias. También ha habido, como me parece en estas últimas semanas, bastante mesura por parte de la dirigencia opositora, ¿no? En primer lugar, porque me parece están leyendo todas las encuestas de opinión que se han hecho en estas últimas semanas en relación con el tema de los fondos buitre. Puede haber también mucho desconocimiento en la opinión pública o puede estar muy influenciada por el modo en el que se plantea el tema, ¿no? Pero da la sensación de que hay una posición mayoritaria que entiende que la Argentina no tiene que someterse a cualquier situación que la someta por décadas, ¿no? Desde el punto de vista económico. Y paralelamente también porque va a ser el gobierno que siga, el que herede las consecuencias de lo que se negocie bien, mal o regular en esta etapa, ¿no? Sin duda. Es que creo que esa es una muy buena interpretación. El que viene le interesa que quede esto lo más ordenado y prolijo posible. El que se va también le interesa que esto, para tener chances para volver, que quede lo más ordenado posible. Igual, insisto, la semántica, el número, eso... Sí, a esta altura es menor, o sea, sinceramente, ¿no? Teniendo en cuenta que está en juego el futuro de la economía argentina por muchos años, la discusión semántica es menor. Hay un cambio muy importante y muy relevante, creo, a favor ahora. ¿Quiénes son los tenedores de los bonos? No es un dato menor quién tiene esos cheques de deuda argentino. En el 2001 esa deuda estaba casi todo en fondos comunes de inversión, localmente, en bancos. Entonces, si no pagabas, afectaba a todos. Hoy, gran parte de la deuda está en la propia Argentina. El ANSES es el principal tenedor de deuda. Con lo cual, también es el peor perjudicado si bajan los bonos. Porque todos nosotros, porque finalmente bajan nuestras tenencias, que es nuestra inversión. Pero el 60% lo tienen organismos públicos. Con lo cual, esta vez es más fácil llegar a una negociación. Otra gran parte lo tienen fondos comunes de inversión, compañías de seguro, mutuales, que no les interesa que baje. El público en general, personas físicas, a diferencia del 2001, tienen el 3-4% de la deuda. La emisión esta extranjera, la deuda de, teóricamente, que pueden aplicarle, no sé, cross acceleration, bueno, todos los temas de la deuda con legislación americana, toda sumada, toda, son 28.000 millones de dólares. Tampoco es que es el gran número. Si hay algo que pasó con la reprogramación de la deuda es que logró especificarse bastante. Hay gran parte de la deuda que ya no es en dólares. Y segundo, gran parte de la legislación hoy es argentina, de esos bonos. Con lo cual, ese mix es más fácil de manejar de lo que fue en otros momentos. También mencionaste algo respecto de las consecuencias en la economía doméstica, cotidiana, más allá del tema inflación, del tema dólar, de la recesión. Hay algo que me parece muy importante para todos los trabajadores, que es el tema del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Había alguna expectativa en los últimos meses de que se pueda discutir con el gobierno, en el Parlamento. Ha habido una reunión, bueno, reuniones infructuosas hasta ahora, porque de hecho las habían pedido con la presidenta Cristina Kirchner, fue el jefe de gabinete el que recibió tanto a Caló, después recibir a Yasky. No hay chance, parece por el momento, ¿no?, de modificar esto, que la verdad es confiscatorio. Me parece que todos los trabajadores hoy están preocupados por este tema, tanto como por la discusión paritaria, porque es realmente una parte de tus ingresos que... Los que somos empleados de empresa, obviamente vivimos eso. Las empresas también, porque pagan impuestos a las ganancias por cosas que no son ganancias. Como sus balances no ajustan por inflación y sus facturas sí, sus ventas sí, entran como margen de utilidad, cosas que no son utilidad. Con lo cual, el fisco también ahí vive de esta historia. Lo puede modificar y hoy no tiene mucho terreno para
hacer demagogia con eso o bajarlo. No puede, porque necesita la plata más que nunca, porque se le cierran los caminos de financiamiento. Sí, hoy realmente un sueldo de más de 15.000 pesos, con lo que ha habido en los últimos meses de inflación y demás, tampoco es una exorbitancia, ¿no? Como para que esté grabado. Ah, tal cual. No, el poder de compra de ese dinero perdió 30% en los últimos tiempos. Es otra cosa que cambian las finanzas, en el día a día de las finanzas. Una persona, hace 2 años atrás, 3 años atrás, no sé, cobrabas el sueldo, tenías 2.000 pesos en la mesa de luz. No tenías presión, tenías 2.000 pesos en la mesa de luz y eran 2.000 pesos, 2.000 pesos. Hoy que no los uses, sabes que al mes ya vale 2% menos, a los 10 días 10% menos, a los 30 días. Entonces esa pérdida del poder adquisitivo te obliga, o vas al dólar, o consumís algún otro producto, te obliga a sacártelos de encima, te obliga a salir del peso. Y eso le mete también una presión a la economía del día a día. Claudio, gracias por haber venido, es muy amable. Claudio Sokovic es economista.